Este lunes el Frente Amplio le entregó al presidente Tabaré Vázquez tal cual había solicitado el mandatario. ¿Cuáles son las prioridades de la fuerza política para la elaboración de esta rendición de cuentas? Un tema que estará sobre la mesa en este año 2017 hasta mitad de año cuando haya que presentarlo en el Parlamento. Para tratar este tema hoy estamos aquí en piso con el senador Alfredo Asti del Frente Amplio. Bienvenido, Asti, ¿cómo está? Buenos días, es un gusto para mí, solamente diputado en toda mi historia parlamentaria. En toda su historia. El legislador Alfredo Asti, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, la verdad, por la compañía. Hablemos sobre este tema. El Frente Amplio presenta, la fuerza política presenta cuáles son las prioridades para efectivamente elaboración de la rendición de cuentas. Hubo diferencias en la interna de Asamblea Uruguay y quiero de alguna manera detenerme con usted en el tema Sistema Nacional de Cuidados, que es una promesa, es un proyecto de vanguardia que de alguna manera ha sido presentado, pero también ha sido postergado por un tema de recursos. ¿Usted está de acuerdo en tratar de aumentar los ámbitos que abarca este Sistema Nacional de Cuidados o está en línea con el ministro Astori? Perdón, algunas precisiones. No conozco ninguna diferencia interna en Asamblea Uruguay, como usted dice. Sí, hubo diferencias en la aprobación, en la votación en la mesa política del Frente Amplio cuando se votó el documento que definitivamente el lunes 6 se le entregó al presidente de la República. Asamblea Uruguay trabajó muy intensamente y yo diría muy bien en la comisión de programa del Frente Amplio. Nuestra delegación trabajó muy bien dejando fijada allí o planteando allí pautas de cómo debería ser un documento que respondiera a las inquietudes del presidente Vázquez. Ese documento debería ser conceptual y no entrar a nuestro juicio en detalles, teniendo en cuenta las realidades que hoy conocemos y las que desconocemos. Sabemos que el país está en una situación difícil, con un déficit fiscal importante que en la rendición de cuentas anterior, que se aprobó en el 2016, previó un paquete de consolidación fiscal que comenzó a regir en enero del 2017 y que por supuesto todavía no puede llegar a evaluarse la efectividad del mismo, pero que planteaba una reducción de ese déficit que había llegado al 4% y que ya en los primeros meses de este año algo ha descendido, pero no se tiene una evaluación total. No se conoce tampoco hasta los próximos días de este mes de marzo cuál fue el crecimiento del cuarto trimestre del año 2016 y cómo eso impacta en el tema de ingresos del Estado, porque obviamente están muy vinculados al nivel de actividad. Asti, ya vamos a hablar sobre el tema déficit fiscal y recursos, pero concretamente, ¿vale la pena dejar escrito, dejar asentado si se tratará de aumentar o no el sistema de cuidados? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuánto va a abarcar? Bueno, ¿cuál es su punto de vista? Por eso, nuestro punto de vista, no el mío, el de Asamblea Uruguay, era que no convenía ni en el Sistema Nacional de Cuidados ni en otros de los temas priorizados. Para nosotros también está priorizado el Sistema Nacional de Cuidados. Es una política que responde a una agenda de derechos de las personas que son cuidadas y derechos de las personas que cuidan, que busca precisamente la corresponsabilidad de todos, de la familia, del Estado, de las empresas, de los trabajadores, en este tema de poder brindar ese cuidado necesario a las personas que están en condición de necesitarlo. Lo que nosotros, y allí fue nuestra diferencia con el documento aprobado definitivamente, con el cual coincidimos, en el fondo coincidimos prácticamente totalmente, pero no en la forma en particular en este tema, porque nosotros entendemos que, como recién trataba de explicar, con los datos que hoy tenemos es difícil comprometer, porque de alguna manera el Frente Amplio estaría como fuerza política, no como gobierno, comprometiendo niveles de ejecución en áreas y en programas y en proyectos. Nosotros estamos de acuerdo en definir como prioridad, porque así la pusimos también en nuestro documento, el Sistema Nacional de Cuidado, por esto que decíamos, es una política social, es una agenda de derechos que es necesario. Pero entendemos que no debía estipularse en esa presentación algunos programas o proyectos que todavía no han alcanzado un grado de desarrollo importante y no sabemos si en el
lo que resta del periodo de gobierno podrán desarrollarse con la amplitud que de alguna manera se planteaba o se plantea en el documento. ¿No vale la pena entonces generar compromisos o casarse de alguna manera y dejar asentado y por escrito esto? A esta altura, estamos en fines de febrero, principio de marzo, desconocemos, como le decía, cómo van a evolucionar las cosas. Todos sabemos que Uruguay se ha desacoplado de las economías de la región de Argentina y Brasil, que está en una recesión muy profunda, que han caído, Brasil acumulado más de un 7%, mientras que Uruguay crece muy poco, pero crece. Entonces tenemos que ver cuál es el panorama, de la misma manera que cuando hicimos el presupuesto nacional entendimos que había una gran incertidumbre y por lo tanto no podíamos avanzar más allá de los 2 primeros años. Bueno, también esas incertidumbres persisten y algunas se han incrementado, como es todo el tema comercial a través del proteccionismo que el presidente de los Estados Unidos parece querer llevar adelante, y eso obviamente a economías chicas, economías abiertas al mundo como es Uruguay, pueden impactarlo. Entonces hay que ser muy precavido, porque nosotros entendemos, ya sé que vuelvo a hablar del déficit fiscal, de que todos los equilibrios macroeconómicos, en particular el déficit fiscal, deben ser muy cuidadosos en manejarse, porque son los que de alguna manera son una condición necesaria para, en primer lugar, consolidar los logros que hemos obtenido en estos 12 años. Está bien, usted habla de déficit fiscal y ahí tiene un punto importante. Estamos hablando de un déficit fiscal de un 4% del PIB cerrado al 2016, una de las cifras más altas en los últimos casi 30 años y que además se corresponde con datos de la peor crisis económica financiera de Uruguay en el 2002. Ahora, si no vamos a aumentar los impuestos, si no es la propuesta, si no es el leitmotiv, si no vamos por ese camino, ¿cómo se va a conseguir el dinero para financiar? ¿Nos vamos a endeudar más? No, yo le decía justamente, nosotros tenemos que saber los datos de cuál fue el comportamiento de la economía en el cuarto trimestre del año 2016, que todavía no se conoce, son las cifras que normalmente se conocen en la segunda quincena de marzo, para saber allí cómo va la economía y allí poder proyectar los ingresos, el nivel de actividad económica del año 2017 y de allí también los ingresos que el Estado tiene por esa actividad económica, por los impuestos que hoy ya rigen y que gravan el nivel de actividad, como por ejemplo, para poner simplemente un ejemplo, el IVA. O sea que hoy no hay ideas concretas, hay que esperar, evaluar aún. Por eso, nosotros, y yo utilicé con otro periodista esta idea, nosotros estamos muy de acuerdo en el casamiento, en la novia que se ha elegido y todo, pero nos parece apresurado en este momento elegir el vestido de la novia. Y este es el tema que teníamos allí. Se llega a niveles de hablar de algunos programas y proyectos que todavía no se han desarrollado completamente en el Sistema Nacional de Cuidados, otros sí, nosotros acompañamos plenamente continuar adelante con el plan de primera infancia, la ampliación del plan CAIF, continuar gradualmente con la incorporación de la asistencia a las personas con capacidades, con dependencia severa. Hasta allí estamos totalmente de acuerdo y eso lo refleja el programa, el documento del Frente Amplio. Pero luego ingresa en otras dos instancias que son la dependencia mediana y los centros diurnos, en los cuales todavía el propio Sistema Nacional de Cuidado no ha tenido desarrollos. Y no es porque faltaran recursos, porque también eso se está comentando. El Sistema Nacional de Cuidado se ejecutó en el 2016 menos que los recursos asignados. Asti, quisiera cambiarle de tema y es el siguiente. ¿Van a proponer una investigadora para de alguna manera analizar si hubo vínculos entre Cambio Nelson y la financiación de la campaña del Partido Colorado? Bueno, no ha sido discutido en los ámbitos en los cuales yo participo. Creo que es un tema importante, yo diría doloroso para el país, que exista este apartamiento de la normativa legal y que obviamente en esa entidad confluían intereses políticos y económicos de larga data, no solamente de este momento. Pero bueno, habrá que primero determinar, la justicia está investigando, creo que estando la justicia investigando tenemos que ver cómo avanza ese tema. Yo creo que en algún momento el trámite seguramente pasará a la justicia de crimen organizado, que es la que se especializa en por lo menos tratar los delitos de lavado de activos, y esto, como tiene carácter internacional, posibilitará entonces también tener conocimiento de las relaciones internacionales que esto puede haber llevado y delitos cometidos en otros países que puedan tener de alguna manera ser el vehículo para lavar el dinero en Uruguay. Diputado Alfredo Asti, un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos con más información aquí en BTV Noticias.